La mañana en Sevilla comenzaba con el bullicio habitual. Los sonidos de las calles empedradas se mezclaban con el aroma a churros recién hechos que salían de la churrería de la esquina. Era un día cualquiera, pero yo sentía que algo no encajaba. Mi vida se había convertido en una rutina monótona, donde las conversaciones con mi esposo se limitaban a lo necesario. La chispa que una vez nos unió parecía haberse apagado, y cada día me despertaba con la sensación de que estaba atrapada en un ciclo sin fin. Las festividades de abril estaban a la vuelta de la esquina, y aunque todos hablaban del ambiente festivo, yo no podía evitar sentirme distante. La feria prometía ser un evento vibrante, lleno de luces y risas, pero para mí era solo un recordatorio de lo que había perdido. Las noches en el bar del barrio, donde solíamos reír y bailar hasta el amanecer, ahora parecían pertenecer a otra vida. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuché a mi esposo hablar por teléfono. Mencionó un viaje familiar que planeaban hacer con su padre. La idea me molestó más de lo que esperaba. No era solo el hecho de que me excluyeran, era la sensación de ser invisible en mi propia familia. Recordé aquellos momentos felices en los que compartíamos risas y sueños, pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente ante la realidad gris que vivía. La tarde avanzaba lentamente cuando decidí salir a dar un paseo por el barrio. Las calles estaban adornadas con flores y luces preparándose para la feria. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las celebraciones. Al pasar por nuestro bar local, vi a algunos amigos reunidos riendo y disfrutando del momento. Me detuve un instante frente al espejo del bar, allí estaba yo, reflejando una imagen que ya no reconocía. Mientras caminaba hacia casa, mis pensamientos divagaron hacia su padre. Siempre había sido un hombre amable y comprensivo, alguien con quien podía hablar sin sentirme juzgada. A menudo me preguntaba cómo era posible que él tuviera esa capacidad de escucharme sin interrumpir mis pensamientos más profundos. Había algo reconfortante en su presencia, una conexión sutil que no podía ignorar. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con su teléfono en mano, absorto en alguna tarea trivial. Me senté junto a él y traté de iniciar una conversación sobre el viaje familiar. Él apenas levantó la vista y asintió distraídamente antes de volver a su pantalla. La frustración creció dentro de mí como una ola imparable. Esa noche no pude dormir bien, las imágenes del pasado regresaban como fantasmas inquietos. Recordé nuestras primeras citas llenas de promesas y sueños compartidos. Aquel amor juvenil parecía tan distante ahora, había sido reemplazado por la rutina y la falta de conexión emocional. Al amanecer, decidí visitar a su padre sin pensarlo demasiado. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entenderme sin prejuicios ni expectativas familiares sobre mí. Su casa estaba cerca, me sentí nerviosa mientras caminaba hacia allí, pero también emocionada por ver cómo reaccionaría al verme. Al llegar, él me recibió con una sonrisa cálida y sincera. Nos sentamos juntos en su patio trasero mientras disfrutábamos del café recién hecho. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima cambiante y los preparativos para la feria. Pero pronto nuestra conversación se tornó más profunda, empecé a abrirme sobre mis sentimientos de insatisfacción y soledad. Él escuchó atentamente cada palabra mía sin interrumpirme ni juzgarme. Su comprensión era un bálsamo para mis heridas emocionales, nunca había experimentado tal conexión desde hacía años. En ese momento olvidé mis preocupaciones sobre lo inapropiado que podría ser compartir esos pensamientos con él. Sin embargo, cuando mencioné el viaje familiar planeado por mi esposo, noté un cambio sutil en su expresión, sus ojos reflejaron una mezcla de comprensión y tristeza al mismo tiempo. Algo dentro de mí se removió ante esa mirada, sentí como si ambos estuviéramos atrapados entre dos mundos diferentes, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podíamos ser nosotros mismos sin restricciones. El tiempo pasó volando mientras conversábamos sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños olvidados. En medio del diálogo fluido e íntimo, algo cambió entre nosotros, las risas se volvieron más cercanas y los silencios más cómodos. Cuando finalmente nos despedimos después de horas hablando bajo el sol sevillano, algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, había reconocido una conexión emocional profunda e inesperada con él.
A medida que caminaba hacia casa esa tarde sintiendo una mezcla extraña entre felicidad y confusión, sabía que nada volvería a ser igual después de ese encuentro inesperado con el padre de mi esposo. La semana siguiente la Feria de Abril iluminó Sevilla con sus colores vibrantes y su bullicio. Las calles estaban llenas de risas, música y el aroma de tapas recién hechas. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las celebraciones. La conexión que había sentido en nuestro encuentro me atormentaba. La culpa se mezclaba con el deseo, creando un torbellino interno que no podía ignorar. Cada vez que veía a mi esposo, una sombra de lo que había vivido se interponía entre nosotros. Las conversaciones se volvieron más superficiales, él hablaba de su trabajo y yo sonreía, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. La idea de la atracción prohibida me consumía lentamente. Una tarde decidí visitar un bar local donde solíamos ir juntos. El lugar estaba lleno de amigos y conocidos, todos disfrutando del ambiente festivo. Pedí una copa y me senté en una esquina, observando a la gente bailar y reírse. En medio de esa alegría, sentí un vacío profundo. De repente entró el padre de mi esposo. Su presencia iluminó la habitación como si el sol hubiera entrado por la puerta. Se acercó a mí con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Nos saludamos con un gesto familiar, pero había algo diferente en el aire. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó con una voz suave. Sin pensarlo dos veces, acepté. Mientras nos movíamos al ritmo de la música flamenca, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Los pasos eran ligeros pero cargados de significado, cada giro me acercaba más a él y alejaba mis dudas. El baile terminó y nos sentamos en una mesa apartada para descansar. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y sueños olvidados. Compartimos risas y recuerdos que parecían unirnos más allá de los lazos familiares. A veces siento que nadie entiende lo que realmente quiero, confesó mientras jugueteaba con su copa. Es difícil llevar todo este peso solo. Sus palabras resonaron dentro de mí, era un reflejo de lo que yo misma había estado sintiendo durante años en mi matrimonio. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó un momento en el que nuestras miradas se encontraron intensamente. No puedo recordar quién inició ese primer acercamiento, fue un impulso compartido entre los dos. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante que dejó una huella imborrable en mi corazón. Al separarnos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. La realidad nos golpeó como un balde de agua fría, sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero también innegablemente emocionante. En ese instante perfecto, mi teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo nuestra burbuja mágica. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba y si podía pasar por mí para llevarme a casa. El pánico se apoderó de mí al leerlo, no quería volver a la rutina monótona ni enfrentar sus preguntas curiosas sobre mi tardanza. Debo irme, dije rápidamente mientras me levantaba. Esto no puede volver a suceder. Él asintió con tristeza mientras yo me alejaba del bar sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de emociones reprimidas y otro marcado por expectativas familiares. Esa noche llegué a casa sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Las luces estaban apagadas y todo parecía estar en silencio absoluto, como si el hogar mismo estuviera consciente del secreto que llevaba dentro. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré en nuestra habitación, su respiración tranquila contrastaba con el tumulto emocional que experimentaba dentro de mí. Me deslicé bajo las sábanas tratando de calmar mis pensamientos inquietos, pero cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel beso robado y la conexión palpable entre nosotros. Los días siguientes se volvieron cada vez más complicados, cada encuentro con el padre de mi esposo se sentía cargado de tensión y expectativa mientras mantenía las apariencias ante todos los demás. Las miradas furtivas se convertían en palabras no dichas llenas de significados ocultos. Una tarde decidí visitarlo sin previo aviso, necesitaba respuestas sobre lo que había comenzado a florecer entre nosotros. Al llegar a su casa, sentí como las mariposas revoloteaban en mi estómago al imaginar lo que podría suceder. Al abrirme la puerta,
Su expresión fue mezcla de sorpresa y alegría al verme allí frente a él sin previo aviso. No esperaba verte, dijo mientras me invitaba a pasar. ¿Todo bien? Asentí aunque sabía que nada estaba bien realmente, todo era confuso e incierto entre nosotros dos, pero había algo irresistible en esa incertidumbre que me atraía hacia él aún más. Mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como nuestros corazones latían al mismo ritmo bajo esa atmósfera cargada con secretos compartidos e impulsos incontrolables. De repente él tomó mi mano suavemente como si fuera algo natural, sus dedos acariciaron mi piel provocando escalofríos involuntarios por todo mi cuerpo hasta llegar al alma misma donde habitaban mis deseos reprimidos desde hacía tanto tiempo. Nos miramos fijamente antes de dar ese paso decisivo nuevamente, nuestros labios se encontraron por segunda vez envolviéndonos en un torbellino emocional aún más intenso esta vez. Era como si todo lo demás desapareciera nuevamente dejando espacio solo para nosotros dos en ese instante perfecto e irrepetible. Pero justo cuando comenzábamos a perderme completamente uno dentro del otro escuché el sonido del timbre resonando desde la entrada principal rompiendo aquel momento mágico abruptamente otra vez. Era un mensaje del mismo marido preguntando dónde estaba yo ahora. La realidad regresó rápidamente aplastando mis ilusiones justo cuando comenzábamos a descubrir lo que significaría realmente ser libres juntos lejos del peso del pasado familiar. La tensión en el aire era palpable. La realidad con su peso abrumador, me obligaba a enfrentar mis decisiones. Miré al padre de mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Habíamos cruzado una línea que no podía desdibujarse. La atracción que había crecido entre nosotros no era solo física, había un anhelo profundo por la conexión emocional que ambos buscábamos. Mientras intentaba recuperar la compostura, las palabras de mi esposo resonaban en mi mente. ¿Dónde estás?, me preguntaba, y yo sabía que tenía que responderle pronto. Pero en ese momento, las palabras se me atragantaban. ¿Cómo podía explicarle que estaba con su padre, buscando algo que él nunca me había dado? No era solo el deseo lo que me impulsaba, era la necesidad de ser comprendida. ¿Quieres hablar?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Su voz tenía un tono suave, casi melancólico. Asentí lentamente sintiendo como el corazón latía en mi pecho con fuerza. Este encuentro había sido inesperado, pero ahora no podía evitarlo. A veces siento que no encajamos, continuó, mirando al suelo como si fuera a encontrar respuestas allí. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propios pensamientos. La rutina diaria había convertido nuestro matrimonio en una serie de gestos vacíos y conversaciones superficiales. Es difícil, respondí finalmente sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Siento que hay algo más allá de esto. Yo también, admitió él, acercándose un poco más. En ese instante nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad compartida. Fue un roce fugaz pero significativo, una promesa silenciosa de lo que podría ser si nos permitíamos explorar esta nueva conexión. De repente el timbre sonó nuevamente desde la entrada principal, cortando la magia del momento como un cuchillo afilado. Era otro mensaje de mi esposo. ¿Por qué no contestas? La realidad regresó con fuerza y me hizo sentir atrapada entre dos mundos imposibles de reconciliar. Debo irme, murmuré con voz temblorosa mientras me alejaba de él. Cada paso hacia la puerta parecía más pesado que el anterior, como si llevara consigo el peso de mis decisiones y mis deseos reprimidos. Salí al aire fresco de Sevilla, donde los aromas del azahar y las tapas recién hechas flotaban en el ambiente festivo. Las calles estaban llenas de vida, risas y música resonaban alrededor mientras los sevillanos disfrutaban del bullicio del día a día. Pero para mí, todo parecía distante e irrelevante. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión preocupada en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos mientras cerraba el periódico sobre la mesa. Sus ojos buscaban respuestas en mí, pero yo solo podía pensar en lo ocurrido horas antes. Fui a dar una vuelta, respondí evasivamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. ¿Y por qué no contestabas?, insistió él con un tono más agudo esta vez. No sé. Necesitaba tiempo para mí, dije finalmente sintiendo cómo las palabras salían sin pensar realmente en sus consecuencias.
Él se quedó callado por un momento y luego asintió lentamente como si aceptara mi respuesta sin estar completamente convencido. La conversación terminó ahí, pero las palabras no dichas flotaban entre nosotros como fantasmas invisibles. Esa noche fue larga y silenciosa, cada uno sumido en sus pensamientos mientras intentábamos ignorar la distancia creciente entre nosotros. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y expectativas familiares y otro lleno de posibilidades inexploradas y emociones intensas. Al día siguiente decidí salir a caminar por las calles empedradas del centro histórico de Sevilla para despejar mi mente. Las luces del atardecer iluminaban los edificios antiguos mientras los turistas paseaban alegremente por las plazas llenas de flores. Pero yo no podía disfrutar del paisaje, cada paso era un recordatorio constante del dilema en el que me encontraba. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las palabras del padre de mi esposo sobre sentirse fuera de lugar en su propia vida. Esa reflexión resonó profundamente dentro de mí y comenzó a hacer eco con mis propias inseguridades sobre quién era realmente y lo que quería para mi futuro. Decidí entrar a un bar local donde solía ir cuando quería desconectarme del mundo exterior. El ambiente era acogedor, risas y conversaciones llenaban el aire junto con el aroma del vino tinto servido por camareros amables y sonrientes. Me senté sola en una mesa apartada, observando cómo otros disfrutaban del momento sin preocupaciones ni cargas emocionales pesadas sobre sus hombros. Un grupo cercano reía ruidosamente mientras brindaban por algo aparentemente trivial pero lleno de alegría genuina. En ese instante comprendí cuán lejos estaba yo de esa felicidad simple e inocente, cuán atrapada me sentía entre mis deseos ocultos y mis obligaciones familiares inquebrantables. La culpa comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras pensaba en lo prohibido que resultaba sentirme atraída hacia alguien tan cercano a mi vida cotidiana. Cuando regresé a casa esa noche después del bar, encontré al padre de mi esposo esperándome fuera del edificio familiar donde solíamos reunirnos para cenas familiares ocasionales. Su mirada intensa hizo que mi corazón diera un vuelco, sabía que había algo urgente e importante detrás de esa visita inesperada. No puedo seguir así, dijo directamente cuando estuve frente a él bajo la tenue luz amarilla del portal. Necesitamos hablar. El peso detrás de sus palabras hizo eco dentro mío mientras sentía como todo comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor nuestro, las decisiones pasadas comenzaban a cobrar vida propia poniendo todo lo conocido en riesgo. ¿Qué quieres decir?, pregunté tratando desesperadamente de mantenerme firme ante la inminente tormenta emocional. Lo sabes muy bien, respondió él con sinceridad desgarradora reflejada en sus ojos profundos, una mirada llena tanto deseo como miedo ante lo desconocido que se avecinaba si decidíamos seguir adelante juntos o dar marcha atrás antes que fuera demasiado tarde. La confusión reinó dentro mío mientras luchaba contra los sentimientos encontrados. ¿Sería posible encontrar ese sentido perdido? ¿O simplemente estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos irreconciliables? Mientras nos mirábamos fijamente bajo aquel cielo estrellado lleno de promesas incumplidas e ilusiones marchitas comprendí algo fundamental, ya nada volvería a ser igual después aquella noche. La mañana llegó con un silencio abrumador. El sol entraba por la ventana, iluminando los rincones de la habitación donde pasamos la noche juntos. A pesar de la calidez del día, un escalofrío recorría mi espalda. La realidad se asentaba lentamente en mi mente, como una sombra que no podía ignorar. La imagen de su rostro tan cercano y familiar, se mezclaba con el eco de las decisiones que había tomado. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Los recuerdos de la noche anterior me perseguían como fantasmas. Había sido una noche llena de risas y confidencias, pero también cargada de un peso que ahora me resultaba insoportable. Mientras me vestía, cada prenda parecía recordarme lo que había dejado atrás, un matrimonio marcado por la rutina y el desencanto. Al salir al patio, el aire fresco me golpeó la cara. Las calles de Sevilla comenzaban a cobrar vida, los sonidos del mercado cercano se mezclaban con el canto de los pájaros. Sin embargo, no podía disfrutarlo. La culpa se aferraba a mí como una segunda piel. Miré hacia el horizonte y pensé en mi esposo, en su sonrisa confiada y en los años compartidos. ¿Era justo lo que estaba haciendo? El día transcurrió entre tareas cotidianas y pensamientos intrusivos.
En el trabajo intenté concentrarme en mis responsabilidades, pero cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba con la esperanza de recibir un mensaje suyo. Era absurdo pensar así, sabía que debía mantener distancia y no permitir que esta situación se complicara más. La tarde llegó sin darme tregua. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. Su mirada se iluminó al verme entrar y sonreí sin poder evitarlo. Esa sonrisa era un recordatorio del amor que alguna vez compartimos, sin embargo, esa misma sonrisa ahora me causaba dolor. «Hola», dijo él. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien», respondí con voz temblorosa. «Un día largo». La conversación fluyó con normalidad entre nosotros, pero las palabras parecían vacías y carentes de significado. Cada pregunta era una trampa disfrazada, cada respuesta una máscara para ocultar lo que realmente estaba sintiendo. Cuando él mencionó un viaje familiar planeado para el próximo mes, sentí una punzada en el estómago. La idea de estar lejos de él mientras mis pensamientos giraban en torno a otra persona era insoportable. «¿Te gustaría venir?», preguntó con entusiasmo. «Podría ser divertido». Cerré los ojos brevemente antes de responderle. «Claro, suena bien». La verdad era que no sabía si podría soportar ese viaje ni cómo manejaría mis emociones durante esos días fuera de casa. Esa noche decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla para despejarme un poco. La feria de abril estaba cerca y los colores vibrantes y las risas resonaban a lo lejos como un canto seductor al que no podía resistirme. Pero incluso allí, rodeada por la alegría ajena, sentía una profunda tristeza dentro mío. Mientras caminaba por uno de los bares locales donde solíamos ir juntos hace años, vi a varias parejas disfrutando del momento, bailando sevillanas y riendo desinhibidamente. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa chispa o si simplemente había llegado al final del camino. Al regresar a casa esa noche encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: «¿Te gustaría salir mañana? Necesito hablar contigo». Era él. Sus palabras encendieron una mezcla de ansiedad y emoción dentro mío. A la mañana siguiente decidí encontrarme con él en nuestro lugar habitual, un pequeño café escondido entre las calles estrechas del barrio antiguo. Al llegar allí lo vi sentado en una mesa apartada, su mirada intensa me hizo sentir vulnerable desde el primer instante. «Gracias por venir», dijo cuando me acerqué. Tenía muchas cosas en mente desde nuestra última conversación. Tomé asiento frente a él mientras intentaba calmar mi corazón acelerado. «Yo también he estado pensando mucho», respondí sin saber cómo continuar. Las palabras fluyeron entre nosotros mientras hablábamos sobre nuestras vidas y deseos reprimidos, todo parecía tan natural y fluido como si nunca hubiéramos dejado de vernos con frecuencia. Pero detrás de esa conexión palpable había una sombra oscura, el miedo a ser descubiertos. Después de unos momentos llenos de complicidad silenciosa, él tomó mi mano sobre la mesa. «No podemos seguir así». Sus palabras resonaron dentro mío como un eco distante pero claro al mismo tiempo. «Lo sé», respondí suavemente, «pero no puedo evitar lo que siento por ti». En ese instante compartimos miradas intensas llenas de significados ocultos, ambos éramos conscientes del abismo emocional al que estábamos acercándonos lentamente. Pasamos horas hablando hasta que el sol comenzó a caer detrás del horizonte sevillano, cada rayo dorado parecía reflejar nuestras esperanzas e inseguridades al mismo tiempo. Finalmente nos despedimos con promesas vagas sobre vernos nuevamente pronto, aunque ambos sabíamos que eso era solo una ilusión momentánea ante la dura realidad que enfrentábamos al regresar a nuestras vidas cotidianas. Al llegar a casa esa noche nuevamente sentí ese peso aplastante sobre mis hombros mientras trataba de actuar normalmente frente a mi esposo, quien ya se encontraba dormido en la cama esperando mi regreso. A medida que pasaban los días siguientes sentía como nuestra relación prohibida crecía más fuerte e incontrolable mientras las sombras comenzaban a acecharme desde todos lados, miradas furtivas aquí y allá, comentarios sutiles entre amigos comunes. Hasta murmullos familiares empezaron a surgir cuando nos veían juntos en reuniones sociales o eventos familiares donde antes éramos inseparables. Una tarde particularmente tensa terminó convirtiéndose en un punto culminante cuando tuvimos una discusión acalorada sobre algo trivial,
Sus palabras fueron como dagas afiladas hiriéndome profundamente. ¿Por qué te alejas? No entiendo qué te pasa. Su voz resonó fuertemente dentro mío mientras mis pensamientos volvían rápidamente hacia él, hacia aquel hombre cuya presencia me hacía sentir viva nuevamente pese al caos emocional que había desatado dentro mío. Al final opté por callar ante su insistencia, ya no podía seguir ocultando mis sentimientos ni pretendiendo ser quien no era más. Al amanecer siguiente comprendí algo vital: debía tomar decisiones claras sobre qué rumbo quería darle a mi vida antes que todo se desmoronara completamente ante mis ojos. La mañana se presentaba clara, pero mi mente estaba nublada por pensamientos contradictorios. La noche anterior había sido una mezcla de emociones intensas, entre la calidez de su compañía y el frío del remordimiento. Mientras me preparaba para enfrentar el día, cada movimiento se sentía como un eco de lo que había decidido ignorar. La rutina habitual de preparar el desayuno y organizar la casa parecía ahora un acto vacío, carente de sentido. Al entrar en la cocina, vi a mi esposo sentado a la mesa, absorto en su teléfono. Su presencia era familiar, pero también distante. Intenté iniciar una conversación sobre los planes del fin de semana, pero él apenas levantó la vista. Sí, claro, respondió sin interés. Esa falta de conexión me hizo sentir aún más atrapada en una vida que ya no me satisfacía. Mientras servía el café, un amigo cercano llegó inesperadamente a casa. Su sonrisa era amplia, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad que no podía ignorar. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que insinuaba más de lo que decía. Su mirada se detuvo en mí por un momento demasiado largo. Te veo diferente, añadió con sutileza. Esa frase resonó en mí como un tambor lejano. ¿Qué había cambiado? ¿Era la culpa que me carcomía o la reciente revelación sobre mis deseos? A pesar de mi intento por mantener las apariencias, sabía que algo se había movido dentro de mí. El secreto que compartía con el padre de mi esposo comenzaba a manifestarse en cada aspecto de mi vida cotidiana. La conversación con mi amigo se tornó superficial rápidamente, pero su presencia amplificó mis inseguridades. Al despedirse noté cómo sus ojos se fijaron nuevamente en mí antes de salir por la puerta, como si quisiera decirme algo más profundo. La sensación de ser observada aumentó mi ansiedad y me hizo cuestionar si realmente podría mantener este secreto mucho tiempo más. Esa tarde, mientras revisaba viejas cartas familiares guardadas en un baúl polvoriento del desván, encontré una carta antigua dirigida a mi suegro, escrita por su hermano años atrás. Las palabras hablaban sobre conexiones perdidas y secretos familiares que nunca habían salido a la luz. Un pasaje específico capturó mi atención: la familia es un tejido frágil, lo que une puede deshacerlo. Esa revelación resonaba con fuerza en mi situación actual. La carta trajo consigo recuerdos olvidados y emociones reprimidas, sentimientos que habían estado latentes durante años y ahora brotaban como flores silvestres después de una tormenta. Me pregunté si esa historia familiar podría tener alguna conexión con mis propios dilemas emocionales, y si era posible que los secretos pudieran unirnos o separarnos aún más. Al caer la noche decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Sevilla para despejar mi mente. El aire fresco y las luces parpadeantes del barrio me envolvieron mientras caminaba sin rumbo fijo. Las risas provenientes de un bar cercano me hicieron recordar los momentos felices compartidos con amigos y familiares durante las fiestas locales. Mientras observaba a la gente bailar al son del flamenco, sentí una punzada en el corazón al pensar en cómo había perdido esa chispa en mi propia vida. La música vibrante parecía burlarse de mí, cada nota resonaba como un recordatorio doloroso de lo que había dejado atrás. De repente vi al padre de mi esposo cruzar la calle hacia mí. Su rostro reflejaba sorpresa al encontrarme allí, sola entre la multitud festiva. Sin pensarlo dos veces me acerqué a él. Necesitaba hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Hola, dije nerviosa mientras intentaba mantener la compostura. Te he estado buscando, respondió él con sinceridad en sus ojos oscuros. Ambos nos alejamos del bullicio hacia una esquina tranquila donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. La tensión era palpable, ambos sabíamos por qué estábamos allí, pero ninguno quería romper el silencio primero. Necesito entender qué está pasando, le dije finalmente.
Esto no puede seguir así. Él asintió lentamente, su expresión grave reflejando mis propias preocupaciones. No quiero hacerte daño ni complicar tu vida más, contestó él con voz suave pero firme. Pero lo estás haciendo, respondí sin poder contenerme ante la verdad desnuda entre nosotros. El aire se volvió pesado con nuestras palabras no dichas y los sentimientos reprimidos comenzaron a salir a flote nuevamente. Cada mirada profunda era un recordatorio del vínculo inquebrantable entre nosotros que ni siquiera yo podía negar ya más. Mientras conversábamos sobre nuestras emociones contradictorias y las expectativas familiares que pesaban sobre nosotros como piedras enormes atadas a nuestros pies, comprendí lo difícil que sería tomar decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. A medida que avanzábamos hacia el final del encuentro nocturno, sentí una mezcla abrumadora. Deseo por seguir adelante con esta relación prohibida y miedo por las repercusiones sociales y familiares que podrían surgir si decidíamos ser honestos sobre nuestros sentimientos. Cuando nos despedimos esa noche bajo las luces tenues del bar donde todo comenzó, sabía muy bien que nuestra conexión iba mucho más allá del simple deseo físico, era algo profundo e inquietante al mismo tiempo. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de expectativas y responsabilidades familiares y otro donde podía explorar mis verdaderos deseos sin restricciones ni juicios externos. A medida que pasaron los días siguientes, noté cómo esta relación secreta comenzaba a afectar cada aspecto cotidiano, desde las conversaciones triviales hasta los gestos cariñosos hacia mi esposo. Todo parecía estar teñido por este nuevo vínculo emocional prohibido e intenso. Los murmullos internos crecían junto con mis dudas mientras enfrentaba miradas inquisitivas tanto dentro como fuera del hogar, sentía como amigos cercanos comenzaban a sospechar algo extraño en mí. Una mañana recibí otra carta anónima similar a aquella antigua carta familiar encontrada días atrás. Esta vez estaba llena de advertencias veladas sobre los peligros ocultos detrás de relaciones prohibidas y secretos guardados bajo llave durante tanto tiempo. El peso emocional creció hasta volverse insoportable mientras reflexionaba sobre lo fácil que sería dejarlo todo atrás o seguir adelante arriesgando todo por alguien cuya conexión prometía ser tan intensa como destructiva. Así fue como llegué al umbral final donde debía decidir qué camino tomar antes que todo aquello se desmoronara completamente ante mis ojos. La mañana llegó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las cortinas. El silencio en la casa era abrumador, cada rincón parecía cargar con el peso de mis decisiones. Mientras preparaba el desayuno, la imagen del padre de mi esposo se repetía en mi mente, como un eco constante que no podía silenciar. La conversación que tuvimos la noche anterior resonaba en mis oídos, sus palabras llenas de dudas y anhelos. ¿Qué hacemos realmente aquí?, me había preguntado, su mirada fija en mí buscando respuestas que ni yo misma podía ofrecer. Había algo en su voz que me hizo sentir vulnerable, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas por un hilo invisible. La conexión era palpable, pero también lo era la culpa que me ahogaba. Mientras servía el café, recordé cómo había llegado a este punto. Las noches solitarias en casa se habían convertido en una rutina insoportable. Mi esposo parecía cada vez más distante, atrapado en su propio mundo. Había intentado hablar con él varias veces, pero siempre terminábamos en discusiones sin sentido que solo aumentaban la brecha entre nosotros. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de él. ¿Vas a estar lista para la cena familiar esta noche? La pregunta simple cargaba con expectativas no expresadas. La cena sería una reunión habitual, pero ahora todo se sentía diferente. La idea de enfrentar a su padre mientras mi corazón aún latía por él era casi insoportable. Decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla antes de la cena. El aire fresco me golpeó el rostro y traté de despejar mi mente. Las flores adornaban los balcones y los sonidos del festival cercano llenaban el ambiente con alegría y risas. Sin embargo, yo solo sentía una mezcla de ansiedad y confusión. En un bar local, me encontré con una amiga que no veía desde hacía tiempo. Su risa era contagiosa y momentáneamente logré olvidar mis preocupaciones mientras charlábamos sobre trivialidades. Pero incluso allí, la sombra de mis dilemas se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Cómo va todo?, preguntó ella al notar mi distracción. Todo bien, respondí sin convicción, forzando una sonrisa. No parece, dijo con sinceridad.
Si necesitas hablar. Agradecí su oferta, pero sabía que no podía compartir lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Mis secretos eran demasiado pesados para ser compartidos, temía el juicio y las consecuencias que vendrían con ellos. Finalmente regresé a casa para prepararme para la cena familiar. Cada paso hacia la cocina era un recordatorio del conflicto interno que enfrentaba. Cuando llegué al encuentro familiar, vi a todos reunidos alrededor de la mesa, risas, anécdotas compartidas y miradas cómplices entre ellos. Pero yo me sentía como un extraño entre ellos. El padre de mi esposo llegó poco después, su presencia iluminó la habitación aunque su expresión reflejaba preocupación más que alegría. Durante la cena, nuestras miradas se cruzaron varias veces, cada vez intensificando el fuego interno que intentaba extinguir. ¿Cómo va tu trabajo?, preguntó él tratando de mantener una conversación ligera. Bien, respondí mientras luchaba por no dejarme llevar por el torrente emocional que amenazaba con desbordarse. La cena avanzó entre platos servidos y risas familiares hasta llegar a un punto donde todos parecían relajarse un poco más. Fue entonces cuando decidí acercarme al padre de mi esposo para hablar a solas fuera del bullicio familiar. Necesitamos hablar, le dije cuando nos encontramos en el patio trasero bajo las luces parpadeantes. Él asintió con seriedad y ambos nos alejamos del ruido familiar hacia un rincón más apartado donde podíamos ser sinceros sin interrupciones. Lo sé, comenzó él antes de que pudiera decir algo más. Esto es complicado. Cada palabra resonaba profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que quería decirle pero temía las repercusiones. No puedo seguir así, confesé finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. Yo tampoco, admitió él con voz baja pero firme. Pero hay tantas cosas en juego. La tensión entre nosotros creció al reconocer lo obvio, nuestra atracción mutua no solo complicaría nuestras vidas sino también afectaría a aquellos a quienes amábamos. Nuestra conexión es real, continué intentando encontrar palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros. Él se acercó un poco más, podía sentir su aliento cerca del mío mientras sus ojos buscaban los míos para hallar respuestas a preguntas difíciles e incómodas. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó finalmente rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No lo sé, respondí honestamente mientras luchaba contra las emociones contradictorias dentro de mí, amor por él y lealtad hacia mi esposo. Fue entonces cuando sonó el teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje inesperado del grupo familiar: hay algo importante que discutir esta noche. La preocupación se instaló instantáneamente entre nosotros dos al pensar que podría ser tan urgente como para interrumpir nuestra conversación privada justo ahora. Ambos sabíamos que este mensaje podría cambiarlo todo, nuestras decisiones pasadas estaban comenzando a tener consecuencias inesperadas e inminentes. Sin embargo, antes de poder procesar completamente esa realidad incierta, escuchamos risas provenientes del interior y nos miramos mutuamente comprendiendo sin necesidad de palabras. Había llegado el momento crucial donde nuestros caminos podrían separarse definitivamente o entrelazarse aún más profundamente. La risa proveniente del interior del bar se mezclaba con el murmullo de la feria de abril. Las luces brillantes y los colores vibrantes parecían burlarse de mi confusión interna. Miré al padre de mi esposo, buscando alguna señal que me indicara el camino a seguir. Su rostro reflejaba la misma incertidumbre que sentía en mi pecho. Habíamos cruzado una línea que no podía desdibujar, y cada momento compartido se volvía más complicado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz era un susurro entre el bullicio. La pregunta lo decía todo. Habíamos estado jugando con fuego, y ahora las llamas comenzaban a consumirnos. No lo sé, respondí honestamente sintiendo que la culpa me envolvía como una manta pesada. No quiero hacer daño a nadie. Él asintió comprendiendo la complejidad de nuestra situación. La atracción había crecido entre nosotros como una planta salvaje en un jardín descuidado. A pesar de las risas y la alegría que nos rodeaban, había un vacío entre nosotros que no podía ignorar. Mientras observábamos cómo las parejas bailaban al ritmo del flamenco, pensé en lo que significaba todo esto para mí. Mi matrimonio se había vuelto monótono, cada día era una repetición del anterior, sin sorpresas ni emociones. Pero con él había encontrado algo nuevo,
una chispa de vida que me había hecho sentir viva otra vez. Necesitamos hablar, insistí, sintiendo la urgencia en mi voz. No podemos seguir así. Él me miró fijamente como si estuviera sopesando mis palabras. Tal vez deberíamos dar un paso atrás, sugirió finalmente, su tono era serio y reflexivo. Su declaración me golpeó como un balde de agua fría. La idea de alejarme de esa conexión emocional era aterradora, sin embargo, también sabía que no podía seguir arriesgando tanto por un deseo momentáneo. La culpa comenzaba a hacer mella en mi vida familiar, cada sonrisa falsa frente a mi esposo se sentía como una traición. Nuestra relación es complicada, continué, intentando mantener la calma. No podemos ignorar nuestras responsabilidades. Lo sé, respondió él con un suspiro profundo. Pero no puedo evitar lo que siento. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco persistente mientras el bullicio del bar continuaba a nuestro alrededor. La música sonaba alegremente, pero yo solo podía pensar en el peso de nuestras decisiones. A medida que avanzaba la noche, decidí salir a tomar aire fresco. Necesitaba claridad y espacio para procesar lo que estaba sucediendo entre nosotros y dentro de mí misma. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo como el aire fresco acariciaba mi rostro y despejaba mis pensamientos confusos. Las luces de la feria iluminaban cada rincón mientras pasaba junto a los casetas llenos de gente riendo y disfrutando. El contraste entre su felicidad y mi desasosiego era abrumador. Recordé momentos felices con mi esposo, aquellos días en los que todo parecía perfecto antes de caer en la rutina. Regresé al bar después de unos minutos, necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión drástica. Al entrar, lo encontré sentado solo en una mesa apartada, su expresión era grave pero también vulnerable. Lo siento, dije al acercarme a él nuevamente. No quiero perder esto, pero tampoco puedo seguir engañándome. Él me miró fijamente antes de responder, no quiero ser el motivo por el cual tu vida se complique aún más. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía que ambos estábamos atrapados en esta red complicada donde los deseos chocaban con las responsabilidades familiares y sociales. De repente escuché risas familiares cercanas, eran amigos comunes disfrutando del ambiente festivo sin saber nada sobre nuestra lucha interna. Sentí como el corazón me latía más rápido al imaginar sus reacciones si llegaran a enterarse. Debemos ser cuidadosos, le advertí mientras miraba hacia la entrada del bar donde algunos conocidos entraban riendo alegremente. Sí, dijo él con un tono resignado pero firme. Mientras hablábamos sobre cómo manejar nuestra situación sin levantar sospechas ni causar dolor innecesario a nuestros seres queridos, una discusión inesperada surgió entre mí y mi esposo esa misma noche cuando regresé a casa. El ambiente estaba tenso cuando entré por la puerta, él ya estaba esperando con los brazos cruzados y una mirada inquisitiva en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó directamente, su tono indicaba desconfianza. No es nada, traté de restarle importancia mientras intentaba evitar su mirada penetrante. No te creo, insistió él con voz firme pero herida por mis evasivas. Fue entonces cuando comenzaron a salir verdades ocultas entre nosotros, cada palabra hiriente reveló las grietas profundas en nuestro matrimonio que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Te has distanciado, continuó él acusándome suavemente pero sin dejar lugar a dudas sobre sus sentimientos heridos. Ya no eres la misma. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando al atardecer, no podía negarlo ni escapar más tiempo del hecho, realmente había cambiado debido a esta conexión prohibida que mantenía oculta. La discusión terminó sin resolución clara, ambos nos quedamos sumidos en nuestros pensamientos mientras el silencio llenaba el espacio entre nosotros como una niebla densa e impenetrable. Esa noche no dormí bien. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del padre de mi esposo y nuestra relación clandestina cuya existencia parecía amenazar todo lo que conocía hasta ese momento. A medida que pasaron los días siguientes, sentí como esa tensión aumentaba aún más cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente, esta vez parecía decidido a dar un paso atrás tras nuestra última conversación cargada de emociones complicadas e inciertas.
El mensaje retumbó dentro mío como si fuera un eco lejano anunciando cambios inminentes en nuestras vidas entrelazadas por circunstancias inesperadas y decisiones difíciles por tomar. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido hasta ahora, las emociones contradictorias entre amor verdadero versus lealtad familiar, comprendí algo crucial: debía enfrentar mis verdaderos deseos antes que fueran demasiado tarde para todos los involucrados. El eco del mensaje resonó en mi mente mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, donde la feria de abril comenzaba a tomar forma. Los colores vibrantes y las risas llenaban el aire, pero yo me sentía atrapada en un túnel oscuro de emociones contradictorias. La vida seguía su curso, pero yo estaba en un punto crítico que no podía ignorar. La casa familiar se preparaba para el evento. Todos estaban emocionados, pero yo solo pensaba en cómo enfrentar la verdad. La atracción hacia el padre de mi esposo había crecido como una sombra que me seguía a todas partes. Las risas y los bailes no podían ahogar la culpa que me consumía por dentro. Mientras ayudaba a preparar la comida, miré a mi alrededor y vi rostros familiares llenos de alegría. Sin embargo, la mía era una máscara. El día avanzó y con él llegó el momento del encuentro familiar. La música sonaba fuerte desde el patio, y las luces brillaban como estrellas en la noche sevillana. Recordé momentos pasados con mi esposo, pero ahora parecían lejanos e irreales. La conexión que buscaba había tomado un rumbo inesperado. Al llegar al bar local donde todos se reunían, vi al padre de mi esposo hablando animadamente con algunos familiares. Su risa era contagiosa, pero al mismo tiempo dolorosa para mí. Aquella atracción prohibida se sentía como un secreto pesado que llevaba en mis espaldas. No podía evitar sentirme atraída por su comprensión y calidez, cualidades que parecían ausentes en mi matrimonio. Mientras me acercaba a ellos, noté cómo él me miró con una mezcla de preocupación y deseo oculto. En ese instante entendí que ambos estábamos atrapados en esta red emocional complicada. Los ojos de los demás nos observaban sin saber lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. ¿Cómo estás?, preguntó él con una voz suave. Bien, respondí casi sin pensar, sintiendo el nudo en mi estómago. Los festejos continuaron mientras intentaba mantenerme alejada de pensamientos perturbadores. Pero cada risa y cada brindis solo acentuaban la distancia entre lo que era y lo que deseaba ser. El evento avanzó y las conversaciones giraban alrededor de anécdotas familiares, sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. En un momento dado, nos encontramos a solas en un rincón del patio iluminado por farolillos. El aire estaba cargado de tensión, sabíamos que este encuentro podría cambiarlo todo. Debemos hablar, dijo él con seriedad. Asentí lentamente, sabía que tenía razón. Era hora de afrontar lo inevitable. Esta situación no puede continuar así, continuó él, su voz temblando ligeramente. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas caídas en otoño, hermosas pero tristes al mismo tiempo. No quiero hacer daño a nadie, murmuré finalmente sintiendo el peso de la verdad aplastarme. Pero tampoco puedes seguir ignorando tus sentimientos, replicó él suavemente. La conversación se tornó más profunda mientras discutíamos las implicaciones de nuestra relación secreta. Ambos éramos conscientes de las repercusiones sociales y familiares que podrían seguir si decidíamos dar un paso más allá de esta conexión emocional tan intensa. A medida que la noche avanzaba y los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas, sentí como los latidos de mi corazón competían con los ritmos del flamenco sonando a lo lejos. Las luces parpadeantes parecían reflejar mis propios dilemas internos, ¿seguir adelante o dar marcha atrás? Finalmente llegó el momento crucial, un roce accidental de nuestras manos encendió algo dentro mío que no podía ignorar más. Nos besamos, recordé ese instante fugaz cuando nuestras almas se encontraron brevemente antes de ser interrumpidos por la realidad dura e implacable. Las risas y los gritos festivos comenzaron a desvanecerse mientras yo luchaba contra una tormenta interna entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares. Quería aferrarme a esta nueva conexión emocional, pero sabía que había un precio muy alto por pagar, el bienestar de todos los involucrados estaba en juego. Entonces ocurrió algo inesperado. Una discusión estalló entre otros miembros de la familia cerca del bar debido a un malentendido trivial sobre quién debía encargarse del baile principal esa noche.
Las voces elevadas rompieron el ambiente festivo e hicieron eco en mí como un recordatorio brutal: nada es sencillo cuando hay corazones involucrados. Con cada palabra elevada, con cada mirada incrédula lanzada entre familiares cercanos, comprendí más profundamente las complejidades del amor y la lealtad. Estas emociones eran como hilos invisibles tejiendo nuestras vidas juntas, pero también amenazando con deshacer todo lo construido hasta ahora. Mientras intentaba procesar todo esto, sentí como el padre de mi esposo se acercaba nuevamente a mí. Su mirada reflejaba tanto anhelo como temor por lo que podría venir después. Debemos encontrar una solución, dijo él en voz baja antes de ser interrumpido por otro grito proveniente del grupo familiar cercano. La tensión aumentó cuando varios ojos curiosos comenzaron a posarse sobre nosotros dos. Era obvio que algo inusual ocurría entre nosotros, aunque nadie pudiera ponerle nombre al asunto prohibido que nos ataba silenciosamente pero firmemente juntos. El caos familiar se intensificó justo cuando me di cuenta: no podría seguir ocultando mis sentimientos ni permitir que esta situación continuara sin consecuencias para todos nosotros involucrados. Una decisión debía tomarse antes del amanecer siguiente o arriesgarme a perderlo todo: mi familia, mi matrimonio e incluso esa conexión tan intensa con él. Un último grito resonó por encima del bullicio general: la verdad saldrá a la luz. Esa frase quedó grabada en mi mente mientras comprendía con horror lo inevitable: pronto todos enfrentarían las consecuencias.